Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio para un, digamos, especial de Navidad, porque vamos a hablar sobre la película El Grinch, en específico la que salió hace 22 años con Jim Carrey. Y como siempre los saluda Balam y Cristian. Y como siempre en este espacio vamos a hacer un análisis menos superficial y no tan cinematográfica de la película, sino nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué nos dice esta película, en este caso, sobre nuestra concepción de la Navidad? Efectivamente, pues entonces comenzamos una pequeña reseña, aunque probablemente a esas alturas ya todo el mundo se la sabe, ya probablemente todo el mundo ha visto esta fantástica película, porque la pasaban en todos lados. Y la pasan cada año en cada lado, ¿estás de acuerdo? Además, sí, es cierto. Entonces, pues lo de siempre. Comenzamos con una villa que se llama la Villa Quien, donde viven los quienes, que son, digamos, como personas que aparentemente son como nosotros, pero viven en una especie de copo de nieve gigantesco y tienen como una especie de sociedad que celebra las Navidades, pero que además nos permiten ver que es bastante mercantil o muy mercantilizada su sociedad. Son personajes un poco extraños, con la nariz más respingada de lo normal. Y bueno, todos tienen en la Navidad como una especie de ritual anual que es mágico, digamos, el día más importante del año para esta sociedad. Y como todo el mundo sabe, hay un personaje de entre todos ellos que es un poco lo opuesto, porque no le gusta la Navidad, o sea, la detesta completamente. Y la película va a tratar justamente de cómo el Grinch termina convenciéndose de una u otra manera de que quiere a la Navidad, ¿no? Termina amando a la Navidad. Entonces, pero en ese intervalo, va a haber una serie de eventos en la que al final el Grinch intenta robarse la Navidad a través de robarse los regalos. Pero bueno, comenzamos entonces el análisis de la película con la sociedad misma. Yo te propongo que comencemos por ese punto. ¿Qué impresiones te da la sociedad? O sea, independientemente de una u otra cosa, a esas escenas primeras donde se están regalando, están comprando los obsequios, están mandándolos a través de postal, etcétera, me recuerda mucho en general a las películas navideñas que se hacen. Por ejemplo, Mi Pobre Angelito, que justamente es muy similar, ¿no? Y debe ser, incluso si uno va a las calles de aquí de la Ciudad de México, pero debe ser mucho más acentuado en las calles de las ciudades de Nueva York o de la Ciudad de Nueva York o ciudades gringas en general, el afán de comprar regalos para regalarlos y todo lo demás debe ser muy, muy grande, ¿no? Estas épocas mueven muchísimo dinero. Sí, que casi siempre inicia con una toma en un centro comercial gigante donde todo está con Y hay un espíritu árbol de Navidad gigante. Claro. Casi siempre podemos o se nos presenta un Santa Claus. Todo está envuelto para regalo. Y vemos entonces esta fiesta llamada del amor, que como estamos en el capitalismo, que es amor, pues el intercambio de mercancías. Esta es nuestra fiesta del amor y únicamente puede haber si intercambiamos a través del consumo. Y bueno, yo creo que más allá de la trama que, como ya dijiste, se conoce por casi todo el mundo, la pregunta que me hice es que yo creo que en esta película se plasma una especie de cultura de la gente que odiamos Navidad. Yo me incluyo. Quizás no odiar, pero quizás que nos da un poco lo mismo. Porque creo que, igual que el capitalismo, la Navidad, y esto me parece ahí lo fascinante, quiere estar en todos lados. O sea, si uno sale a la calle, y me ha tocado en distintas partes del mundo, no hay esfera, no hay espacio que se escape de esa envoltura de la época actual. A mí me provoca náuseas, a la mayoría de la gente le provoca una especie de felicidad, pero sí me parece que con eso se puede hacer ahí un lazo entre capitalismo y Navidad, que quieren envolver todo con su espíritu y también, en consecuencia, con su propia lógica. Y a menos que quieras decir algo. Yo creo que, digamos, si vamos a hablar en específico de la Navidad, es sorprendente también ver cómo cada región del mundo ha adaptado esta idea que se pretende como universal, porque eso es cierto, es una idea, quizás es la festividad más universal que se ha intentado poner desde
bueno, en realidad es resultado un poco de la globalización que hizo el mundo cristiano sobre el resto, pero incluso más allá de ello se está tratando, por ejemplo, hay culturas que no son propiamente cristianas, sin embargo, entran dentro del ritual de la Navidad, porque esencialmente, como lo acabamos de decir, en muchas partes funciona como un ritual de compra y venta de mercancías para regalar, es decir, mostrar afecto a través de los objetos que tenemos, ¿no? Es interesante cómo un objeto media una relación afectuosa entre dos sujetos o más. Y parece ser que esa lógica se trata de universalizar a todas partes del mundo. Por eso yo digo que quizás es el ritual o la fecha más grande del capitalismo actualmente. O sea, es como su día en específico. Y eso a mí me parece impresionante cómo se ha interpretado a lo largo de culturas en el mundo. En unos lados Santa Claus es de una manera, a veces es de otra, a veces es otro personaje el que la trae, pero siempre todos confluyen en que son los regalos que se traen en esta época que además se comparten por el amor y la amistad, digamos que se basan en esos valores. Entonces eso a mí me parece como muy, por lo menos interesante. No, y además que me parece impresionante que la Navidad surge otra vez igual que el capitalismo cada vez o renace, digamos, de sus propias crisis. O sea, podemos estar en guerra, recesión, fraudes electorales, lo que sea. La Navidad siempre surge como un hongo de la tierra y no es posible matarla ni siquiera por un año. Quizás la pandemia ahí le puso un estate quieto por 1 o 2 años, pero apenitas. Pero es creo que de las pocas fechas calendarias que se mantienen, pase lo que pase. Y además, regresando un poco a la película, es que me parece que casi todos los cuentos navideños siempre giran en torno a un grupo de personas, o por lo menos un personaje, que es excluido o se autoexcluye de la festividad, ya sea por su enemistad hacia la misma o porque no puede o no quiere formar parte de la comunidad. Y prueba de ello es, por ejemplo, el que a mí más me ha agradado, es un cuento del escritor Charles Dickens, que se llama La canción de Navidad, donde el personaje principal se llama Scrooge, que es un hombre parecido al Grinch, con corazón duro, egoísta, que no le gusta esa época del año y que desprecia la felicidad, sobre todo de los niños, que obviamente aumenta en la Navidad. Y es curioso cómo este tipo de novelas tienen impacto en la cultura pop, porque su apellido Scrooge se ha convertido, por lo menos en inglés, en una especie de sinónimo de avaro y de misantropía. Y el castigo en la novela para Scrooge fue la soledad y, sobre todo, la convivencia con los fantasmas de su propia avaricia. Y, por lo tanto, no me parece casualidad que el Grinch, que es quizás el personaje más conocido en esta especie de cuentos, también tenga ese tipo de características y sea un excluido, o en este caso autoexcluido, de la comunidad de los humanos. Sí, totalmente. Yo creo que quizás es importante diferenciar, al menos a mí me pasa, por qué uno no le gusta la Navidad o cuál es el motivo para no hacerlo. Yo creo que motivos para que se gusten hay bastantes. Lo sorprendente más bien es lo contrario, aquellos que no les gusta. Eso es así porque desde muy niños somos como completamente bombardeados no solo al participar de este ritual, junto con nuestras familias, que también participan del mismo, en una gran festividad mundial, sino que además constantemente es reforzado a través de los productos culturales. Uno de ellos, esta clase de películas. Es una más de entre muchas otras, tú lo has dicho, y todas más o menos tratan de reforzar lo mismo. Porque lo que tratan, me parece, en el fondo, es el tema del lazo social y la posibilidad de imbuirte dentro de tu sociedad como uno mismo. Es decir, ser uno con tu sociedad. Yo creo que entonces la pregunta más bien radica en por qué la gente no le gusta. O sea, la poca gente que no le gusta o no participa de ella, ¿por qué lo hace? Por ejemplo, en mi caso personal, no soy partícipe, digamos, de la cuestión religiosa, aunque ya cada vez importa menos, eso también hay que decirlo. Al mismo tiempo tampoco soy partícipe o personalmente no me entusiasmo por la cuestión, digamos, de los regalos o todo lo demás, pero sí el hecho a lo mejor de utilizarlo como excusa para poder reunirme con mi familia o por los recuerdos que me trae de pasado. Pero tengo compañeros, compañeras
que me cuentan que es al revés, que ellos no tienen buenos recuerdos de esa época por problemas familiares, por esto, lo otro. Y entonces no es que estén en contra de la Navidad, como el Grinch, no es una enemistad declarada, por así decirlo, sino simplemente una falta de motivación. O sea, realmente no significa nada y ni siquiera tiene que significarlo. O sea, eso es a lo que voy. No tiene que significarla todo. Pero yo creo que entonces sí hay que hacer como una pequeña diferencia en por qué no se participa de ello. En el caso del Grinch no es porque simplemente le da igual. Es que realmente la odia. Lo odia, pero odia la Navidad por razones que ahorita analizaremos. Es correcto. Otra cosa que igualmente me parece curiosa es que muchos cuentos de Navidad giran alrededor del peligro de que ésta no se lleve o no se puede llevar a cabo. Es decir, ya sea porque alguien la quiere robar, como en el caso del Grinch, o porque Santa Claus tuvo un accidente, o porque la familia se pelea y no logra reunirse, o porque las condiciones económicas no permiten que se haga una fiesta, etc. Pero siempre esto se convierte en una especie de búsqueda de que se pueda llevar a cabo el festejo de Navidad en contra de cualquier cosa que pase, porque además, como ya dije, se presenta en las películas siempre y también en los cuentos esta fiesta como fiesta del amor, y como también ya dije, como estamos en el capitalismo, esto se tiene que mostrar a través del intercambio de mercancías. Es decir, que no me parece casualidad que las narrativas siempre sean una defensa de la Navidad misma, combinado con el convencimiento de los que odiamos o quizás no queremos formar parte de este ritual. Es decir, que se nos trata de convencer y de alguna forma abrazar para que terminemos cediendo y participando, aunque sea a regañadientes. Y esta narrativa, entonces, si se extrae un poco, se puede leer como una defensa del statu quo envuelto con esa ideología del amor, de Navidad, que no es otra cosa que, como bien dijiste, el consumo y además la mercantilización de nuestra concepción del amor, que no me parece poca cosa. Es cierto. Pues a mí me gustaría, digamos, comenzar hablando un poco, digamos, del origen del Grinch, porque eso también me parece que es fundamental. Los motivos de por qué la gente, al menos dentro de los cuentos y las películas, odia a la Navidad, a veces son muy diversos, pero casi siempre tienen que ver con un trauma o algo traumático que les pasó y que solo les pasa a ellos. Digamos que se personaliza el odio por la Navidad. Amar a la Navidad es general, odiarla es particular. O sea, si tú la odias es por problemas específicos que te pasaron a ti, pero inherentemente la Navidad no tiene la culpa de una u otra manera. Casi siempre aparece así. Uh-huh. Si eso nos lo pudiésemos plantear, yo te preguntaría, ¿crees que esa dicotomía, digamos, en que algo es bueno para lo general y tú particular, tú como que tienes tus motivos personales para eso? Pero lo que a ti te hace personal no quiere decir que sea para la mayoría, ni quiere decir que sea válido. Por ende, de alguna manera es como negada tu derecho a odiarla, ¿no? O de alguna manera. Entonces, en el caso del Grinch, pasa que tiene una especie de trauma infantil porque es diferente. Digamos, es verde y el resto de las personas son como más blancas, rosadas. Y además está cubierto de pelo, ¿no? Entonces parece tener como desde muy pequeño una cierta malicia dentro de él y que no puede, digamos, ser controlado por su sociedad. Tal es el grado que cuando viene Navidad es una excusa realmente. O sea, en general a las personas lo excluían ya desde antes al Grinch, pero en la Navidad cuando él desea abrirse regalándole una pequeña cosa que hizo él mismo con unas latas a la niña que le gusta, es rechazado no por la niña, sino por el resto de su salón que se burla de él y le dice que es... porque además intenta afeitarse, quitarse los pelos, un poco como lo que pasa en el episodio que recién comentamos de Guillermo del Toro, que en ese era una chica que se vuelve loca porque quiere intentar verse bonita y se empieza a untar cremas. Y en este caso Nuestra del amiga Grinch, Stacy. nuestra amiga Stacy. Entonces, y en este caso es más bien que el Grinch intenta quitarse los pelos de la cara que le crecen y termina como cortándose con la rasuradora. Y eso es motivo de burla para el resto de su clase. Y entonces una burla quizás a esa edad puede ser verdaderamente cruel. Y él termina autoexiliándose. Entonces es el motivo del rechazo social por su particularidad o por ser diferente, ¿no? Por su alteridad
es rechazado socialmente. Y aun cuando al final de la película hay como una cierta aceptación, pues nada nos indica que no vaya a suceder lo mismo después, ¿no? Sí, esto que dices sirve muy bien para ilustrar cómo operan las películas, porque mientras en esta cinta se presenta el conflicto entre, digamos, lo consensuado en comunidad y el sujeto disidente, como villano al disidente y como deseable al consenso ya dado, en la película que también vimos aquí y creo que nos agradó, la que se llama No te preocupes, cariño, es al revés, donde se nos presenta como heroína al sujeto disidente que poco a poco cuestiona al consenso aceptado en la comunidad en la que ella vive. Y ahí nadie diría que está loca y que lo que le toca es asumir la lógica que ya existe. Y en esta película es justamente al revés. Es cierto. Que se empuja al sujeto que no quiere participar y se nos presenta además de una forma que digas, bueno, está loco, tiene algunos traumas, no es su culpa. Y cómo se cura, entre comillas, al final, le crece el corazón. Yo siempre digo que le da un infarto y se muere, pero bueno, El crecimiento de corazón entre los deportistas, de hecho, es una causa de muchas enfermedades. Entonces, yo interpreto mi lectura es que al final lo que vemos realmente es una visión del Grinch cuando ya está muerto y vive en el infierno, todos cantando. Pero creo que ya esa es mi lectura particular. Pero a lo que iba es que ahí vemos lo que creo que en este espacio tratamos de analizar. Que lo que es luego envuelto como buena onda y se presenta de tal forma sin que la gente se dé cuenta. Es decir, que el fondo en ambas películas es el mismo, pero digamos al revés. Y me parece que, y ya con esto acabo, es que en ambas cuestiones debemos de preguntarnos cuál es el statu quo y ver quizás las contradicciones del propio statu quo y no tanto caer en las narrativas emocionales que nos tratan de empujar a que apaguemos un poco nuestra capacidad de pensar y abracemos simplemente lo que existe, en este caso, la bonita Navidad. Tienes razón. De hecho, creo que el paralelismo es muy adecuado porque en ambos mundos la generalidad se plantea como una especie de utopía comunitaria. Exacto, sí. Aun cuando en el primero, desde el principio, sepamos nosotros como espectadores que hay algo malo dentro de la comunidad a la que pertenece Alice, creo que se llama. Alice, es correcto. Aun cuando uno como espectador se dé cuenta, en el mundo de Alice, realmente eso, lo que hace Alice de ser disidente, resulta más bien bastante irracional. Y el mundo entero está hecho para agradar. Para agradar. En el capítulo lo comentamos, véanlo. Pero quizás incluso el hecho de que eligiesen a Harry Styles como el esposo, que es el guapo del momento, tenía esa función de ser atractivo, de representar al mundo como idealizado. Y en este caso del Grinch, la comunidad es idealizada de alguna manera por la cuestión de la Navidad, del amor, incluso la belleza física. Que luego eso es algo, uno de los sesgos más duros que ocurren en Hollywood, digamos que se iguala la belleza física a una belleza o bondad moral. Cuando no necesariamente tiene que estar correlacionado. Pero creo que tienes, digamos, mucha razón. Sin embargo, en ambos casos hay una crítica del sujeto disidente a la sociedad que al final la sociedad o que termina provocando un cambio, ya sea menor o mayor, dentro de la sociedad misma. Porque la crítica del Grinch, esencialmente, aun cuando su pasado, digamos, era, como lo acabamos de narrar, fue un trauma infantil, digamos, irracional, el Grinch termina siendo un crítico también de la superficialidad con que se lleva a cabo el evento de la Navidad, porque critica mucho el hecho de que solamente se compren regalos y además es simbólicamente meritorio o al menos significativo el hecho de que el Grinch viva de la basura. Prácticamente toda la basura de la sociedad le cae a él. Bueno, sube de alguna manera hasta su montaña y él vive de eso, o sea, él come eso, él observa, digamos, los restos del consumismo de la sociedad de la cual es excluido de alguna manera. Aquí creo que lo que podemos observar es cómo el capitalismo casi siempre logra subsumir la crítica del mismo. Es decir, que hoy en día se vende quizás hasta mucho mejor la crítica al capitalismo que las apologías al mismo. Porque, por ejemplo, o sea, ya que hoy uno diga es que yo soy crítico del capitalismo, es un lugar común. Lo que ya casi no sigue en consecuencia es, bueno, el cómo y por qué, más allá de argumentar que es malo.
Es decir, que el capitalismo puede funcionar muy bien vendiendo cosas que lo critican, no hay ningún problema. Y en la película creo que hay una simbiosis casi perfecta entre el cielo y el infierno. El cielo sería, entre comillas, la comunidad. El infierno sería el Grinch, que vive, digamos, de la basura, que es excluido, que es físicamente diferente, disidente, feo, Y se nos que presenta apesta. desagradable a los espectadores, Exacto, ¿no? exacto. Y entonces yo creo que esta, como dije al inicio, que esta cultura del desprecio, si no es que del odio hacia la Navidad, refresca constantemente la idea de la Navidad misma. Es decir, que yo creo que se alimentan mutuamente. Que si no existiera el Grinch, que el capitalismo o la Navidad tendrían que inventarlo, que les sirve, que no es algo que se contrapone. Y algo que es mi último punto tiene que ver con, no sé, que a veces ya no entiendo, pero que en esta película también pasa, que son las canciones de Navidad. Que eso también es parte siempre de este ritual cada año, donde además escuchamos canciones gringas que ya llevan 40 años, pero cada año de nuevo en el top 10 están las mismas 3 o 4 canciones. Y da igual si voy al centro comercial, si voy al banco, si voy a la escuela, lo que sea, al súper, siempre están esas canciones. Y además parece que en Estados Unidos en general los... ¿Cómo se dicen estos? Donde hablan y bailan y cantan. Los musicales Como en la son como última una gran escena del tradición. Grinch. Sí. ¿Cómo como, termina el Grinch? Termina que se abrazan todos y cantan y de alguna forma se muestra la felicidad que debe de reinar cuando es Navidad. Y además hay que decir, o sea, prácticamente no hay cantante famoso que no haya grabado un álbum de Navidad. Hasta Elvis Presley, cuando hablamos sobre esa película, hasta él sale un episodio ahí famosísimo, Es cierto. un especial de Navidad. O sea, hay algo ahí que más bien pongo como pregunta porque no lo entiendo exactamente. En todo caso, a mí me parece que es cada año renovar o refrendar esta unión entre familia, mito y capitalismo, porque creo que es justamente eso. Y creo que entonces es que la música navideña funge como una especie de ritual íntimo del capitalismo que lo acerca, perdón, al núcleo de la familia a través del intercambio mercantil convertido en amor ordenado por el calendario. Y además podemos observar que cada casa por sí misma se convierte en casa de intercambio, es decir, yo creo que representa la unión perfecta entre capitalismo y familia, y es entonces, digamos, una santificación a corto plazo, y lo que nunca se muestra en una película sobre ese tema, porque sería ya el otro ángulo, que la catástrofe que muchas veces viene, que cuando ya se pasa la Navidad, cuando vienen las cuentas de la fiesta, las cuentas de los regalos, el regalo que no me gustó, etcétera. Es decir, que siempre es un ritual donde todo se ensalza para al final Sí, total. terminar en lo mismo de siempre. De hecho, no sé si te fijaste, pero justamente cuando el... Aparentemente hay como una oficina de envíos donde la Sí. gente está enviando regalos y una de las bromas del Grinch, que a mí me pareció fascinante, fue justamente mandar en vez de regalos, impuestos, carta de divorcio, cuentas, deudas, bla, bla. Eso fue genial porque era de nuevo de retraerlos al mundo general. A mí me gustaría regresar un poco sobre el punto de las mercancías, o sea, esta relación que habíamos dicho, ¿no? Marx dice en El Capital que justamente hay una especie de fetichización cuando las mercancías de alguna manera empiezan a sustituir el papel de las relaciones humano-humano a través justamente de productos. Es decir, yo me relaciono, y eso es real, o sea, yo me relaciono no con los productores de Veracruz, por ejemplo, agrícolas, no directamente, no de palabra, sino a través de las mercancías. Cuando yo consumo las naranjas que allá, digamos, cultivaron, realmente lo estoy haciendo y soy parte al mismo tiempo de una gran cadena de producción que de alguna manera se vuelve las relaciones sociales. Son lo fundamental. En este caso, justo como lo veníamos hablando desde el principio, las mercancías toman el papel fundamental de mediador entre los sujetos. Sin embargo, existe la crítica de parte del Grinch y de la niña, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero en ambos casos la crítica es la misma. ¿Por qué piensan que la Navidad son los regalos? Si la Navidad va mucho más allá. Digamos que hacen hincapié en el lazo social, pongámoslo de esta manera, ¿no? En aquellos sentimientos que nos unen entre personas para poder celebrar juntos y que, digamos, la Navidad sea más bien
ese sentimiento de estar todos juntos, unidos, en familia, estar bien. Y la sociedad misma dentro del mundo del Grinch se da cuenta de esto cuando el Grinch se roba los regalos y al final, aunque todos están muy tristes, uno de ellos dice, oigan, espérense, la Navidad es más que solo eso. Y entonces empiezan a amarse. Si lo hubieran dejado hasta ahí, la crítica hubiera sido por lo menos interesante. Pero lo que pasa es que el Grinch se convence que la sociedad ha superado su, digámosle burdamente, materialismo o mercantilismo. Y entonces baja de nuevo, mercantilismo está muy mal usado, baja de nuevo de su cueva y con los regalos los vuelve a repartir entre toda su sociedad. Ese giro que da al final el Grinch es la clave del momento ideológico de la película. Porque las mercancías, lo que nos está diciendo es que si bien las mercancías van a seguir utilizando el papel de mediador entre las personas porque los regalos se van a volver a dar, pese a ello, no puede ser la relación así nada más. La crítica al final del Grinch y de la niña se limita a decir no pueden regalarse o la Navidad no puede consistir solo en regalarse regalos. Primero tenemos que aceptar el lazo comunitario como la ideología general y luego nos regalamos cosas. De alguna manera, al final es lo mismo, antes del Grinch y después del Grinch. Porque antes se iban a regalar cosas, después se van a terminar regalando cosas, pero ahora van a tener una ideología que justifica el regalo de sus cosas. Entonces, al final, la película, justamente el Grinch funciona como justificación ideológica del intercambio de regalos. Es eso, básicamente. Sí, no, y ya nos podemos imaginar que la gente va a gastar aún más si se toma como base ese lazo santificado a través de esa especie de comunidad en la que todos nos amamos. Por lo tanto, ya no te puedo regalar no sé, un vale de 500 pesos, sino te tengo que comprar quizás el nuevo iPhone para demostrar que te amo muchísimo y que esto es de veras algo muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Es eso, es eso. O sea, así tú le regales un juguete de 500 o una tarjeta de 500. Se ve mejor regalar el juguete porque es algo que tú estás dando. Digamos que está imbuido ideológicamente de tu personalidad y de tu intencionalidad. Regalar el de 500 es demasiado frío, demasiado impersonal, pero es igual, porque los dos valen 500 y estás haciendo el acto. Realmente la diferencia entre uno y otro es el ropaje ideológico con el que viene el otro. No, incluso es más libre, porque digo, cuando uno era más joven y tenías a un tío, a tu abuela, lo que sea, te daban, no sé, 1,000 pesos, vamos a decir, tú sabías que con esos 1,000 pesos, insisto, estamos en el capitalismo y nos guste o no, el dinero te da cierta libertad, entonces tú podías, entre comillas, tener la libertad de elección de hacer lo que tú querías con esos 1,000 pesos. Y cuando tenías 10, 11, 12, 13 años, eso era muchísimo dinero y aumentaba tu espacio de libertad en ese sentido, por lo menos por un rato, y te gustaba, por lo menos a mí, muchísimo más a que si me daban un peluche y un videojuego que no me gustaba, valiendo igual esos 1,000 pesos. O sea, incluso se puede ver al revés, que regalar, entre comillas, nada más dinero, por lo menos asume que el que lo da, te da ese espacio de libertad. Tú sabes mejor en qué usarlo y te doy esa autonomía y no asumo que yo sé lo que es bueno para ti. O sea, hasta se pudiera argumentar al revés. Sí, es cierto. Digamos, yo personalmente no me gustaría que solamente fuese así, pero es que es complicado porque la cuestión del lazo comunitario también varía muchísimo. Y, por ejemplo, no es lo mismo regalarse en una comunidad dada, en un cierto ritual dado, cosas así, que la Navidad, porque en la Navidad sí importa muchísimo también el valor de lo que tú estás regalando. Eso es algo como muy, muy, muy inherente, ¿no? De hecho, en los intercambios se tiene que poner un límite, porque si no, digamos, tú puedes mostrar que tú tienes muchísimo más poder adquisitivo. Más amor, Balam. Justamente por eso, porque se interpreta como que entre más das tú, más importancia le metiste y más dinero estás dando, ¿no? Pues sí. Tristemente sí. Pero, en fin, ¿crees que el ritual de verla una vez al año vale la pena o no? No, definitivamente no. O sea, Jim Carrey es bueno, pero la película en verdad da mucho que desear. No. Sí. Uno, cuando era niño, a lo mejor impresionaba un poco más, pero nah. Sí. Deberían hacer un remake. Exacto, darle quizás un giro a la historia y grabarla de nuevo y podría ser más interesante, ¿no? Sí, con el Grinch aboleando a la Navidad, ganando. Sería interesante. Bueno, esto es todo de mi parte. No sé si quieres agregar algo. No, yo creo que quedó bastante clara la crítica ideológica. Y pues, sin más, les deseamos una feliz Navidad. Regalen cosas caras. Y
Les mencionamos que no vamos a sacar programa el 1 de enero. Nos vamos a dar unas vacaciones y regresamos hasta el 8 de enero. 8 de enero nos encontramos de nuevo. Entonces, feliz año y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego.